Ok, entonces, platícanme, díganme, ¿qué hago primero? 26. 26, día 26. Entonces, acuérdense que debido a que es un arco, la derivada del arco es 1 entre el argumento. El argumento, pues ahí está tal cual, ¿no? Por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado menos 1. Eso está bien. Pero acuérdense que luego viene la derivada del argumento y el argumento es una división. Como es una división, esto que me dictó su compañero y que nadie se dio cuenta de los que me dijeron, eso está extremadamente mal. ¿Por qué está mal? Porque el denominador es todo completo. Y como es todo completo, forzosamente aquí le tienen que escribir un paréntesis. Si no le escriben el paréntesis, ya adiós, está mal. ¿Por qué? Porque el denominador, si se acuerdan, hay una raya de fracción y me está indicando que hay un paréntesis. Forzosamente hay que escribir el paréntesis. Eso ya es la parte más complicada, ¿no? Y después del denominador hay que derivar el numerador. Pero la derivada del numerador, pues como había dicho su compañero, es la derivada de la variable con respecto a la variable y la derivada de una constante que es 0 y está bien. Esa primera parte está bien, no hay problema. Ahora dejen darme espacio. Y el detalle es que cuando derivaron, ahí vino el problema, porque la segunda parte, aquí, esta es la que estaba mal ubicada. ¿Por qué estaba muy mal ubicada? Pues precisamente como me dijo su compañero, primero es el denominador por la derivada del numerador, pero luego es el numerador y este numerador aquí no lo escribió. Entonces el numerador es precisamente esta, creo que se llama phi o rho, no me acuerdo, phi más 1 y que debe de estar multiplicada por la derivada del denominador. Por eso aquí me está escribiendo un 0. Recuerden que es la derivada de la variable y posteriormente, después de la derivada de la variable, pues sigue la derivada de la constante. Por eso ya hay un 0. El denominador al cuadrado pues está bien, ¿no? No hay ningún problema. Y luego viene la derivada del arco cosecante. Y si bien es cierto aquí hay una resta, acuérdense que la derivada del arco cosecante también es resta, por eso el menos entre menos me dio más, que fue lo que me dictó su compañero hace ratito y que su compañera me había dicho que aquí había una imprecisión, pero no, o sea, sí es más, porque la derivada del arco cosecante es negativa, y negativo con este menos, pues ya se hizo el más, ¿no? Y de ahí resulta que la derivada es idéntica. ¿Por qué es idéntica? Pues porque los argumentos son iguales. Como los argumentos son iguales, quiere decir que todo esto que escribí aquí y todo esto que escribí aquí deben de ser idénticos. ¿Por qué deben de ser idénticos? Por la única y sencilla razón que el argumento y el argumento es el mismo. Y si ustedes se acuerdan, ya viene la parte interesante, si ustedes se acuerdan de las derivadas, resulta que la derivada con respecto a la variable independiente del arco secante y la derivada con respecto a la variable independiente del arco cosecante del mismo argumento, las dos son idénticas, solamente que una comienza con signo positivo y la otra comienza con signo negativo, pero son idénticas. ¿Por qué son idénticas? Pues porque es una entre el argumento por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado menos 1 por la derivada del argumento con respecto a la variable independiente. La misma aquí es 1 entre el argumento por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado más la unidad por la derivada del argumento con respecto al argumento. Como yo ya sé que son idénticas, esto que está aquí debe de ser idéntico a lo que está acá. Deben ser idénticos. De ahí me doy cuenta entonces que aquí hubo algunas fallas. Y ahora bien, 27. lo importante es que todo esto que escribí aquí debe de ser idéntico a todo esto que escribí aquí. ¿Por qué deben de ser idénticos? Porque las derivadas de ambas son las mismas. Lo único que está cambiando es el signo más y el signo menos. Eso quiere decir que cuando ustedes se dan cuenta que aquí hay un menos, pero por el otro menos da más, entonces, además de derivar, lo que surge son términos semejantes. ¿Y por qué son términos semejantes? Pues porque son idénticos. Los dos son términos semejantes. Y como los dos son positivos, entonces lo que debo de aplicar es la ley de la suma. Y ahí viene una abstracción. Si ustedes tienen algo idéntico a otro, les va a dar dos veces eso idéntico. Basándome en los conocimientos que ya saben de términos semejantes y de la ley de la suma, resulta que todo esto que escribieron aquí no tiene caso escribirlo. ¿Por qué no tiene caso escribirlo? Pues porque es idéntico.
Y como es idéntico y se están sumando, quitamos la suma y simplemente aquí en lugar de escribir 1, aquí en lugar de escribir 1, perdón, dejen cambiar, aquí en lugar de escribir 1, lo que debo de escribir son 2 y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque son idénticos, y como son idénticos, son términos semejantes, se hace la ley de la suma, y es como si tuviera una x más otra x, cuyo resultado es 2 veces x. ¿Qué es el término semejante? Pues todo este grandote que está por acá. Y solamente en lugar de escribir el 1, pues estoy escribiendo un 2. Y con eso me ahorro mucho trabajo, ¿no? Por eso es importante que ustedes vayan observando y no solamente se sigan la fórmula. Vean cómo va aumentando el grado de complejidad, porque la fórmula se la deben de saber, pero también deben de estar viendo qué es lo que está ocurriendo con respecto a todo lo demás que ya saben. Entonces, ya teniendo la derivada, términos semejantes y la ley de la suma, ¿qué sigue? Resulta que lo primero que tengo que hacer es jerarquía de operaciones. ¿Por qué debo de hacer jerarquía de operaciones? Pues porque hay una división, hay una raíz, hay una potencia, hay una resta, hay multiplicaciones, etc. Entonces lo que yo necesito es decidir cuál es la operación que voy a hacer. De ahí me doy cuenta que este 2 no tiene ninguna operación, por eso lo escribo. Este y más 1 y este y menos 1 no puedo aplicar jerarquía de operaciones debido a que la raya de fracción es un paréntesis. Y por lo tanto tengo que hacer suma de términos semejantes y no puedo porque no son términos semejantes. Lo mismo aquí. Si yo pensara en hacer la división de esta phi entre esta phi, tampoco se puede porque dice la jerarquía de operaciones que primero debo de hacer la suma y la resta. Por lo cual ahí no hago nada. Pero cuando llego a esta, me doy cuenta que forzosamente debo de elevar este binomio al cuadrado. ¿Por qué lo debo de elevar al cuadrado? Pues porque me lo está dictando la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo una división y está elevado a un exponente, yo puedo elevar el numerador al exponente y el denominador al exponente. Eso quiere decir que este phi más 1 yo lo tengo que elevar al cuadrado. Pero para elevarlo al cuadrado, yo me acuerdo que cuando yo tengo un binomio al cuadrado, el resultado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso quiere decir que cuando yo elevo al cuadrado por jerarquía de operaciones, primero tengo que tener una phi al cuadrada más 2 veces phi más 1. Hace ratito nada más me dijeron phi cuadrada y me dijeron más 1, pero se les olvidaba que es un trinomio cuadrado perfecto. Ahí tengan ese cuidado. Y ahora bien, en el denominador yo también debería de elevar al cuadrado. Pero acuérdense que los denominadores no se elevan al cuadrado porque voy a calcular un mínimo común múltiplo, precisamente porque luego hay un número entero. Como voy a calcular el mínimo común múltiplo, no puedo entonces en el denominador elevar al cuadrado. Y ahí es donde viene la conceptualización. ¿Por qué si elevo el numerador? Pues porque en el numerador sí puedo realizar operaciones, pero en el denominador nunca se hacen operaciones porque yo quiero que quede factorizado. Por eso no estoy elevando al cuadrado, no estoy aplicando lo mismo que hice en el numerador, pero eso vuelvo a repetir, es por la conceptualización que yo ya tengo de todos los conceptos que estoy manejando en el curso. Por lo tanto, aquí le dejo un menos 1. Vamos a mover un poquito el radical porque quedó un poquito corto. Vamos a hacer el radical hasta donde debe de ser el radical. Ya hice ahí jerarquía de operaciones y lo que debí de haber hecho. Y cuando paso para acá, porque acuérdense, estoy en jerarquía de operaciones, para saber cuál es la que hago primero, me doy cuenta que debo de aplicar la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es que los elementos, que la multiplicación se distribuye entre los elementos de la resta. Si se dan cuenta, ahí tengo una suma más 0, por lo tanto sigue siendo solamente este término que lo multiplica por el primero y por el segundo. Pero si ustedes se acuerdan, ya habíamos dicho que ese primer término, este término, esta es la unidad y este también es la unidad. Entonces la propiedad distributiva me va a dar por resultado simplemente un phi menos 1 en el numerador. La otra propiedad distributiva, recuerden que propiedad distributiva conlleva ley de los signos, es multiplicar este por los dos, pero si se dan cuenta hay un signo menos antes, entonces la propiedad distributiva la genero así, multiplicado por 1 pues sigue siendo lo mismo, entonces ya no tengo que multiplicar por ese 1 porque me da lo mismo. De ahí entonces obtengo que aquí es un menos phi menos 1, dividido entre phi menos 1 elevado al cuadrado. Y entonces, vuelvo a repetir, ahí lo importante es que entiendan
que la jerarquía de operaciones me va llevando qué operación hago y qué operación no hago. Aquí lo más importante fue en este binomio al cuadrado. No tengo que elevar los dos. Uno sí lo elevo porque ahí puedo hacer operaciones y el otro no lo elevo porque voy a calcular un mínimo como un múltiplo debido a que ahí tengo un entero. Por eso sé que debo de calcular un mínimo como un múltiplo. ¿Qué sigue? Entonces, lo primero que me doy cuenta aquí es que hay una suma de números racionales. ¿Por qué hay una suma de números racionales? Pues porque precisamente aquí están los números racionales. Esa es la suma de números racionales. Obviamente, ya te pagué. Obviamente, antes de todo esto, nos faltó poner jerarquía de operaciones. Entonces, desde aquí, desde el principio, debí de haber empezado con jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones es para saber qué es lo que voy a hacer. Y entonces resulta que comienzo con jerarquía de operaciones para saber qué es lo que voy a hacer. De ahí me doy cuenta entonces que hay un 2, que ese 2 no hay ninguna operación, hay una división, no hay ninguna operación, perdón, disculpen. El 2 no está haciendo ninguna operación, ya habíamos dicho que aquí no podemos hacer ninguna operación, pero aquí sí hay una operación, una suma de números racionales, una resta de números racionales. Por eso calculamos primero el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es este, y entonces este mínimo común múltiplo entre este denominador me da la unidad, y la unidad por lo de arriba queda idéntico. Y luego viene una resta, donde esa resta es del mínimo común múltiplo entre el denominador, que es 1. Y entonces este entre este me da lo mismo, y lo mismo por el 1, por eso estoy escribiendo esto en el numerador. Y entonces, ya después de terminar con estas operaciones, me doy cuenta que hay términos semejantes, que precisamente es este con este, por eso me da 0, y este con este, donde utilizo la ley de la suma. En uno usé la ley de la suma y en otro usé la ley de la resta. Y de acá, pues resulta que el denominador sabemos que no tenemos que hacer ninguna operación, por la única y sencilla razón que deben de entregarse los resultados factorizados. Que lo primero que debo de hacer siempre es jerarquía de operaciones. Y que por ahí alguien me lo dijo, pero pues nada, me dijo jerarquía de operaciones, pero no hubo nada más. Por jerarquía de operaciones me doy cuenta que luego yo estoy dándome cuenta que aquí hay una multiplicación de números racionales. Como hay una multiplicación de números racionales, lo primero que debe de haber hecho es precisamente ver si estos se pueden multiplicar. Y efectivamente sí se pueden multiplicar. 2 por 2 me da menos 4. Eso quiere decir que la multiplicación de números racionales me llevó primeramente a ley de los signos. Pero eso es lo primero que se debieron de haber dado cuenta. Lo que quiero que entiendan es que como que los atrapa algo que saben hacer y no analizan. Simplemente se van por lo que ya vieron y se emocionan, pero no ven todo lo demás. Ese es el gran problema. Y si no ven todo en contexto y no se van analizando por partecitas, pueden cometer muchas imprecisiones. Va de nuevo, por jerarquía de operación, la primera operación es la multiplicación. Debido a eso, este 2 por este menos 2, que es una multiplicación de números racionales, aplico ley de los signos y me da el menos 4. Por ahí debí de haber empezado. Sin embargo, no vieron eso y se fueron directamente al binomio al cuadrado. Ok, está bien. El binomio al cuadrado, si se dan cuenta, por jerarquía de operaciones, está después de esta división y dándome cuenta que aquí hay un radicando. Y en ese radicando, en el numerador del radicando, es donde debo de hacer el binomio al cuadrado. Lo que ya me explicaron, ¿no? El cuadrado del primero menos 2 veces el primero del segundo por el cuadrado del segundo. Más el cuadrado del segundo, perdón. Pero como su compañero decía, como hay un signo menos antes, pues también aplicaron propiedad distributiva y la respectiva ley de los signos. Por eso el resultado de este binomio al cuadrado no queda el cuadrado del primero, sino queda menos el cuadrado del primero. Ahora bien, ya que concluí en el numerador, fíjense cómo estoy viendo jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que ya que concluí, debo de irme a hacer este binomio. Pero ese binomio no lo voy a hacer porque está en el denominador. Y entonces, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que debo de hacer la raíz. Y la raíz sí la puedo hacer. ¿Por qué la puedo hacer? Pues porque existe la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo la raíz de una división, puedo calcular raíz del numerador y la raíz del denominador. Eso quiere decir que en ese momento, cuando ustedes empezaron a ver jerarquía de operaciones, llegaron a la conclusión que hay que calcular la raíz del numerador y hay que calcular la raíz del denominador. Eso es por jerarquía de operaciones. Entonces, cuando ustedes ven esa raíz,
Se dan cuenta con sus ojitos de la cara que ahí pueden aplicar operaciones inversas. Y si aplican operaciones inversas, solamente va a quedar el radicando. Concluí jerarquía de operaciones. Pero me voy con el siguiente. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, aquí tiene un 1. Y si ustedes se dan cuenta con sus hojitas de la cara, resulta que este que está aquí es un gamma menos 1. Multiplicado por este que está aquí, que es un gamma menos 1. Gamma menos 1 por gamma menos 1, estos dos es un gamma menos 1 al cuadrado que está dividiendo. Y este que está acá está multiplicando. Por lo tanto, precisamente sí pueden hacer la división que me habían mencionado. Hace ratito me dijeron, la división de números racionales, sí puedo dividir. Porque este gamma menos 1 por este gamma menos 1 es gamma menos 1 al cuadrado. Con este me da la unidad, porque este está multiplicando y este está dividiendo. Por lo tanto, puedo hacer la división de todos ellos. Y como hice la división de todos ellos, lo único que me va a quedar es lo que está hasta por acá. Pero entonces sí puedo aplicar, vuelvo a repetir, sí puedo aplicar la división. Y si aplico la división, es porque ya me di cuenta que este y este, pues los voy a poder dividir. ¿Sale bien? De aquí me estoy adelantando. De hecho, lo que debería de hacer es quitar ya todo esto. ¿Por qué me doy cuenta? Porque lo puedo dividir. Lo vamos a dejar solamente para que lo hagamos en el siguiente paso, pero sí tengan en cuenta que esa división se pudo haber hecho desde ese paso. Ok. Fíjense cómo su compañero me dijo menos... Su compañero me dijo... Déjenlo escribo bien. Su compañero me dijo menos 4 sobre. No es así. ¿Por qué no es así? Pues porque ya estoy al final y entonces me debo de dar cuenta que forzosamente, acuérdense que esto no es un concepto, es algo que siempre deben de cumplir. Entonces forzosamente tiene que ser menos 4, 1 entre. Si ustedes me dicen menos 4 sobre, es que ya le están perdiendo la esencia, que es escribirlo a manera de término, y eso ya no fue así, pues. Y entonces ahora sí viene el gamma más 1 que va a multiplicar. Fíjense cómo aquí había puesto una raya de fracción, por eso no había escrito paréntesis, porque la raya de fracción es un paréntesis. Pero como este denominador ya no va a estar, por eso ahora sí es forzoso que escriba el paréntesis. Y luego viene la raíz, y ahora sí aplico lo de términos semejantes. Y lo de términos semejantes, como había dicho su compañero, es ley de la suma y ley de la resta, y eso implica que aquí este y este son términos semejantes, por lo tanto me da 0. Este y este son términos semejantes, déjenles cambio de color para que se quede bien. Este y este son términos semejantes, entonces también me da 0. Y lo único que me va a quedar es el 4 veces gamma. Y entonces si es 4 veces gamma, pues ya hasta le borramos esto, porque esto ya no está, esto ya no está. Entonces la raya de fracción queda más chiquita y aquí queda 4 veces gamma. Vamos a escribir bien el 1 y ya estuvo, ¿no? Entonces, acuérdense que ahorita ya lo que me tienen que decir es... Entonces, lo que hago es... Yo me doy cuenta de entrada que aquí hay una raíz, se ve muy evidente. Por eso, me dijo su compañero, que aplico propiedades de los exponentes y expreso como la multiplicación de dos raíces. Por eso es un 2 raíz de gamma. Pero recuerden que esto está en el denominador. Como está en el denominador no me puede dar 8. Alguien me dijo que era 8. No es 8 porque tengo que dividir. ¿Qué es lo que divido? Pues precisamente divido este 4 entre este 2 y me da el 2. Eso es un coeficiente y por eso lo tengo que escribir aparte. Luego me doy cuenta que el 1 sigue siendo, el gamma más 1 sigue siendo, pero me queda la raíz de gamma. Por eso en ese momento, cuando veo que hay una raíz de gamma, debo de decidir racionalizar el denominador y por eso multiplico por la unidad. Multiplicar por la unidad quiere decir que lo mismo y lo mismo se escribe tanto arriba y abajo. Y entonces, ¿ahora qué hago? Por jerarquía de operaciones, ya saben que lo que tengo que hacer es decidir cuál operación hacer. Me doy cuenta que aquí hay ley de los exponentes precisamente porque la ley me está diciendo que se multiplica por sí mismo. Y eso entonces, la ley de los exponentes me lleva a una operación inversa, donde la operación inversa me va a decir que raíz de gamma por raíz de gamma solamente es gamma. Por lo tanto, aquí debo de escribir 1 entre gamma. ¿Por qué? Porque solamente es la variable. Y luego, en otro, debo de escribir gamma más 1 y aquí raíz de gamma.
Pero entonces me doy cuenta que esto no es una función exponencial. Como no es una función exponencial, entonces acá debo de dejarlas las dos juntas, porque raíz de gamma entre gamma, las dos son variables y aparte la función exponencial. Acuérdense que tienen que escribir signo, coeficiente, variables y función exponencial. Por eso cada vez que me decían raíz de gamma o me decían gamma más 1, etcétera, o propiedad distributiva, etcétera, pues simplemente estaba reflejando que no entendían lo que es un término. Por eso siempre deben de tener bien claro que es signo, coeficiente, variables, o sea, una variable con exponente y luego la función exponencial.